Sí, ahí sí, sí pasó. Sí se Ya, ve. perfecto. Ahí Así está me la avisan, chiquita de ¿ya? Cali. Porfa. Ok. Así me avisan. Ya, entonces, volvemos a repetir. La pubertad comienza 2 años antes de las niñas y dura más o menos 4 años, ¿ya? Estas mediciones más o menos es para ver que se inicia antes en las niñas y después en los niños. Pero más o menos la duración es de 4 años. La pubertad puede empezar antes o después, dependiendo de la persona, y existe una secuencia básica en mujeres y hombres. ¿Acá están viendo la lámina? Sí se ve, Neida, se ve. Ya. Entonces, la secuencia de cambios va así, como la flecha hacia abajito. En las mujeres, emergencia de los pechos; en los hombres, crecimiento de testículos, aparición del vello púbico, crecimiento del pene en el sexo masculino, ensanchamiento de las caderas, aparición del vello púbico en el varón, estirón en el crecimiento, comienzan a crecer más, primera eyaculación, y así, ¿no? Primer periodo menstrual, estirón del crecimiento, el vello púbico, los cambios en la voz. Entonces, todo tiene una secuencia. Acá en esta lámina hay que recordar que el periodo menstrual, a diferencia de que antes se creía, está con la menstruación, ya entró en la pubertad, adolescencia, no es un evento temprano, es un evento tardío. Lo temprano es lo que a veces ni siquiera se dan cuenta, o cuando se dan cuenta creen que es patológico, que es la aparición del botón mamario y el crecimiento de los testículos, que a veces no se dan cuenta los familiares, pero sí los chicos comparándose entre los amigos, ¿ya? Entonces tiene una secuencia, ¿va? No aparece todo de golpe. Acá más o menos esta secuencia con edad. Miren, los ovarios en las mujeres aumentan la producción de estrógeno y progesterona más o menos a los 9 años. Los órganos sexuales internos empiezan a aumentar de tamaño por ahí 9 años y medio. El brote de los pechos, el pecho entero, pero no el botón mamario, a los 10 años. Empieza a salir el vello púbico a los 11. Después se empieza el crecimiento de peso, 11 años y medio, y así va aumentando el crecimiento máximo. La menarquia, evento tardío, 12 años. Hasta ahora ese es nuestro promedio en aparición de la menarquia en nuestro país, entre 12 a 12.5. Primera ovulación a los 13, distribución definitiva del vello púbico a los 15 y desarrollo completo a los 16. Veamos en los chicos. Primero, el testículo aumenta más o menos 10 años, los testículos y el escroto aumentan de tamaño, ya el escroto se va haciendo más gruesita la piel, empieza a salir el vello púbico, empieza el crecimiento del pene, la primera eyaculación ya aparece después de todos estos eventos que hemos marcado. Empieza el incremento de peso, el máximo estirón, después que las chicas siempre estiran primero, por eso que las chicas son más grandes, tienen la misma edad casi, pero se estiran antes y parecieran más grandes que los chicos. Y después a los 15, 16 años, a los 15 años ya se van como poniendo igual los dos en estatura. Máximo crecimiento a los 14, cambio de voz, aparición de la barba y distribución. Las edades aquí indicadas pueden tener hasta 3 años de variación. ¿Ya ven? O sea, siempre hay esa variación. Solamente lo describimos para ver la secuencia, cómo aproximadamente va cambiando. Y la secuencia puede variar sensiblemente de un caso a otro porque la pubertad tiene que ver con varios factores que hemos visto: genéticos, hereditarios, el clima, las hormonas, la parte emocional, todo eso tiene que ver. ¿Ya? El crecimiento físico, importantísimo, ¿no? Porque ¿de qué hablamos de pubertad adolescencia? Es una parte del crecimiento, del desarrollo. Es recién nacido, infante, pubertad, adolescencia, adulto, tercera edad. Entonces, todo es un proceso de crecimiento, de maduración. En esta etapa es fundamental el crecimiento físico. Por ende, ustedes ya estarán imaginando crecimiento físico, nutrición, no solo nutrición, ambiente, estado emocional, todo tiene que ver con el crecimiento físico. Por eso es que hay tantas patologías y variaciones al respecto. En la adolescencia se produce el crecimiento repentino que consiste en un aumento evidente de la estatura del peso. Eso es evidente, por eso es que la parte de
el adolescente se hace evidente en el crecimiento. En las niñas suele comenzar entre los 9 años y medio y los 14 años más o menos. Dura cerca de 2 años y poco después de que termine, el adolescente alcanza su madurez sexual. Más o menos entre 2 a 4 años hemos dicho. El crecimiento de la estatura suele llegar al máximo a los 18 años. La maduración ósea, la masa ósea, el crecimiento. Se dice que en la adolescencia se puede crecer en máxima estatura, más o menos alcanzándolo a los 21 años. Tiene que ver mucho aquí la masa ósea, la edad ósea en el crecimiento físico. Y la edad ósea tiene que ver con la nutrición y con el desarrollo de las hormonas, ¿no? En ambos sexos, este crecimiento súbito afecta a todo el cuerpo. Estos cambios son mayores en los varones que en las chicas y siguen su propia evolución. Da al adolescente un aspecto a veces desgarbado, crecen más los brazos, el tronco, y después se va nivelando a la edad de 18 años más o menos. Las proporciones se recuperan pronto, pero mientras tanto los adolescentes dan muestra de una cierta torpeza porque van creciendo, sus manos, sus pies, y a veces sus movimientos son diferentes. No obstante, esa torpeza se debe a que están en una etapa de desequilibrio que va pasando poco a poco, porque hay que explicarles que es su crecimiento físico. Entonces, crecimiento físico en la pubertad adolescencia produce un crecimiento tanto de estatura y de peso, Entonces, este crecimiento tiene que ver también con la maduración sexual, sus caracteres sexuales, como hemos visto en ese cuadrito con la flechita, que va siendo en la mujer diferente que en el hombre. En la mujer va apareciendo el botón mamario y en el varoncito el aumento del testículo. Entonces, si yo les preguntaría cómo empieza en cuanto a los cambios físicos, la pubertad, adolescencia, en el varón, ¿qué me tendría que contestar? En el aumento del volumen testicular. Y en la mujer, en la aparición del botón mamario. ¿No es cierto? No se olviden, ¿eh? No se olviden. En la madurez sexual, órganos directamente implicados en la reproducción, útero, ovarios, testículo y pene. En las chicas, el útero empieza a crecer, revestimiento vaginal más grueso, y al final, evento final es la menarquia. Entonces, si uno puede preguntarle en esta parte a uno de los alumnos, ¿la menarquia es un evento temprano de los cambios en la pubertad adolescencia o es el primer cambio de inicio de la pubertad? Vamos a responder que no, porque la menarquia es un evento tardío. En los chicos los testículos empiezan a crecer, evento inicial, el pene se va alargando, el escroto se agranda y al final es la espermaquia también, no es al inicio, es al final. Hay que hablar de todos estos cambios con las niñas y los niños porque al inicio ellos pueden pensar que están enfermos o que tienen algo malo o que se van a quedar con su pene pequeñito porque lo comparan con el hermano o con el papá, que su pene tiene otra dimensión y ellos tendrán algo malo porque lo ven chiquito. O las niñas, cuando empiezan a salir los vellos en la vagina, dicen, ya, ¿qué está pasando? Estoy cambiando, ya todo va a venir, puedo tener un hijo. No, no es así. Es un evento, y hemos dicho la pubertad, adolescencia, un evento progresivo de crecimiento que tiene que ver con las hormonas, que empieza a nivel cerebral con el hipotálamo, que da generación de la GnRH, la cual por pulsos va a incidir en las gonadotrofinas y tenemos estos cambios. ¿Ya? Entonces, la evaluación del desarrollo sexual, ¿cuál es? La evaluación de madurez sexual viene acompañada de cambios fisiológicos que estamos viendo, producción del semen, que se produce aproximadamente a los 10 años en los hombres, antes de la espermaquia, no deja de producirse durante toda la vida, esto es así, y se manifiesta con la primera eyaculación y las primeras poluciones, que no son lo primero que aparece en los cambios de la pubertad en el varón. El crecimiento acelerado y el aumento rápido de talla y peso se manifiesta en la adolescencia con una velocidad media de crecimiento de 12 centímetros por año en los varones y de 9
por año en las mujeres. Entonces, eso de que ya le vino la regla, ya no crece nada, también es un mito. Sí va a crecer a otra velocidad, pero va a crecer, porque el crecimiento estamos viendo que depende de muchos factores. Entonces, ¿cuáles son estas características primarias sexuales? Y vamos avanzando en la clase. Las características sexuales primarias son los órganos reproductores. En la mujer, ¿cuáles son? Los ovarios, el útero, la vagina, y en el hombre los testículos, la próstata y las vesículas seminales. Durante la pubertad, estos órganos maduran y crecen. Al inicio está dado por la aparición del botón mamario, volvemos a repetir, siendo el signo de madurez sexual en las niñas en la primera menstruación y que recibe el nombre de menarca, ¿no? Cuando ya alcanzamos toda la madurez sexual, las hormonas funcionan gracias a las gonadotrofinas y se produce la menstruación. ¿Que la primera menstruación cómo se llama? Menarca. En los varones, la primera señal de pubertad es el crecimiento de los testículos y el escroto, y el principal signo de madurez ya es cuando hay presencia de sexo. Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de madurez sexual, que no implican directamente a los órganos sexuales. ¿Qué incluyen acá? Sigue el crecimiento de los senos en la mujer y el ensanchamiento de los hombros en los varones. Además, se producen otras cosas que son los caracteres sexuales secundarios. La voz, la textura de la piel, el crecimiento del vello, en la axila, en la carita, en la espalda, en el pecho. En ambos sexos la piel se vuelve más gruesa. Comienzan a funcionar más la actividad de las glándulas, aumento de la actividad de las glándulas sebáceas, que hacen aparecer a veces las espinillas o puntitos negros, o sea, el acné. El acné es más común en los chicos que en las chicas y parece estar relacionado con un aumento de los andrógenos. La voz se hace más profunda en ambos sexos, en parte debido al crecimiento de la laringe y en parte, sobre todo en los varones, debido a la producción de los andrógenos. Todo tiene que ver con el crecimiento. Entonces, estos cambios marcan no solo cambios físicos, sino también cambios psicológicos en las niñas y en los niños, ¿cierto? Hemos dicho que los caracteres sexuales pueden alcanzar más o menos 4 años, especialmente en el desarrollo de los pechos, el cambio de voz, del vello, en los chicos igual, ¿no? Diferencias más evidentes en los chicos, el vello facial y la cronología de los cambios propios de su edad. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el desarrollo físico y sexual? La presencia de los cambios físicos, el desarrollo óseo, la talla en percentiles y velocidad de crecimiento, y el conocimiento de las edades normales para el desarrollo puberal. Vamos a valorar la velocidad de crecimiento, la valoración de los cambios puberales y la valoración de la maduración sexual y maduración ósea. Entonces, evidentemente, estamos frente a un proceso de crecimiento. Por eso que el índice de masa corporal es fundamental. En los casos clínicos, ustedes lo han entendido perfectamente, por eso es que cuando me dan, en el caso clínico, peso y talla, yo tengo que sacar el índice de masa corporal. Índice de masa corporal, que ustedes saben a la perfección la fórmula, es una herramienta muy útil de tamizaje. En niños y adolescentes es específica para edad y sexo. El IMC sobre la edad es la medida recomendada. Muy bien, y acá tenemos bajo peso, el rango normal, que va más o menos entre 18.5 a 24.9, según la OMS, sobrepeso mayor de 25, de peso, obesidad mórbida ya de 35 o más, ¿no? Delgadez menor de 16, que también vemos en la, ¿no? Entonces hay una ventaja del índice de maduración, del incremento de la masa ósea y del índice de maduración corporal. Prohíbe una referencia para adolescentes que no está disponible antes, es consistente con el índice del adulto, con la cual puede ser usado desde los 2 años de edad. Y da indicios de sobrepeso infantil hacia la adultez. Claro, cuando tenemos un IMC muy alto y este bebé va a ser obeso, y si hay obesidad puede haber diabetes. Por eso es importante siempre calcular
el IMC. Está relacionado con riesgos de la salud, lo que hablábamos, enfermedad cardiovascular, hiperlipidemias, hiperinsulinemia e hipertensión. Durante la pubertad se relaciona con niveles de los lípidos y la hipertensión. Por eso es que ahora, con tanta obesidad que hay niñas con hipertensión, sí. Hay niñas y adolescentes diabéticas también. A todos estos cambios va seguido de cambios también psicológicos, porque un cambio siempre ejerce una tormenta de emociones, una explicación que a veces no la tenemos a esa edad de la pubertad adolescencia y genera características psicológicas y emocionales propias, ¿no? Establecimiento de una escala de valores o código de ética propio, búsqueda de pautas de identidad de grupo de pares, establecimiento de un patrón de lucha y fuga en relación con la generación precedente. Entonces, los chicos están en estos cambios físicos y también psicológicos, porque todos estos cambios les hacen tener una definición de quiénes son o quiénes quieren ser. La identidad se va formando en esta etapa de la pubertad adolescencia. Entonces, no olvidemos nunca eso, ¿ya? Y relacionadas con el género está la curiosidad, las preguntas, como les digo yo ahora, sobre quiénes son, qué van a hacer, son hombres, mujeres, ¿qué significa eso? La exploración de los genitales, buscar, tocar sus genitales. Esto es parte propia de la pubertad adolescencia y no es algo malo ni pecaminoso. Juegan a ser mamá, papá, los niños y niñas se visten con ropas de los papás, se ponen las niñas los tacones, se quieren pintar con los lápiz labiales, se pintan los ojitos. Curiosidad por observar o tocar el cuerpo de los adultos también. Eso es parte de estos cambios psicológicos que existen. En vínculos afectivos, interés por tener novio, novia. De chiquitas tienen 5, 4 años y tengo mi novia, ¿no? Curiosidad por el matrimonio, interés por crecer, enamorarse. Y allí pueden tener rechazos, defraudaciones y cosas así, ¿no? Erotismo, estimular sus genitales con la mano, frotándose se sienten placer. Juegos sexuales, se abrazan, besan, juegan al doctor. En reproducción, ya vienen ya los juegos que invitan a ser mamá, a papá, expresan su deseo de convertirse en padre o madre, y varias cosas que tienen que ver con esta parte afectiva y psicológica del púber adolescente, que de todas maneras son normales porque es propio de este proceso de crecimiento. Entonces, nunca detengamos en una forma negativa esta serie de cambios. Lo que tenemos que hacer es educar, apoyar, estar presente al lado de las niñas cuando van siendo púberes, igual de los niños, para que transcurran esta etapa de pubertad adolescencia de la mejor manera. Entonces, hemos visto que hay cambios, en resumen, que empiezan en el cerebro y que nos van dando toda esta organización de cambios físicos gracias a la maduración sexual, de los caracteres sexuales primarios y secundarios gracias a las hormonas, ¿no? Y ahora definimos que es algo importante de quedar establecido y que no olvidemos porque es importante de aquí el progreso. Si nosotros sabemos lo normal, nosotros podemos diagnosticar si está siendo patológico o está alterándose esta normalidad. Por lo cual yo, como médico general o como médico de otra especialidad, tendría que derivar a la paciente. Primero tengo que saber la normalidad. Y para esto están los estadios de Tanner. Tanner pudo crear esos estadios muy prácticos que nos van a definir cómo es el progreso de esta maduración en las niñas y en los niños. La maduración sexual en los estadios de Tanner tienen 3 objetivos: describir la telarquia, la pubarquia y la gonadarquia, ¿ya? Por esos 3 pasos son los fundamentales, esa triada: pubarquia, gonadarquia y telarquia. Entonces, Marshall y Tanner establecieron estos
estos estadios que son importantes desde hace tanto tiempo y que siguen en vigencia para poder diagnosticar la maduración sexual normal en la pubertad adolescente. Entonces, aceleración y desaceleración del crecimiento en la mayor parte de las dimensiones óseas y de los órganos internos. El estirón, que hemos dicho que es primero en las mujeres y después en los hombres. Las modificaciones de la composición corporal, que comprende el crecimiento, la distribución de la grasa más en las caderas, en las mujeres, y en los hombres más en la parte del tórax, ¿no? Desarrollo del sistema cardiovascular y respiratorio con incremento de la fuerza y la resistencia, y el desarrollo de las gónadas, los órganos reproductores y los caracteres sexuales secundarios. Esta es toda la maduración sexual que tenemos en la adolescencia. Y están los estadios de Tanner que los aclara muy bien. Entonces, por Tanner ya unificado, y es lo que se acepta a nivel internacional, es la pubertad normal en varones y mujeres en 5 estadios. ¿Cuáles son los estadios de Tanner? No son 3 ni son 4, son 5, ¿verdad? Son 5. Y podríamos ver cada uno de ellos. El estadio 1, no hay cambios. Desde el estadio infantil, no hay cambios. Vuelvo a repetir. Estadio de Tanner 1, no hay cambios. Estadio de Tanner 2, inicio de la pubertad adolescente. Aparece el botón mamario. Luego, y al mismo tiempo, el vello pubiano. Entonces, el Tanner 2 es estadio de mama 2 y estadio del vello púbico 2. Es el inicio de la pubertad adolescente en la mujer. En el hombre, veamos, ¿qué es? Hemos dicho, el aumento del volumen testicular, mayor de 3 cc. Puede aparecer también el vello púbico, estadio del vello púbico 2. Ese es el Tanner 2. Entonces, ¿dónde se inicia? En el Tanner 2. En el Tanner 3, la mama en forma de cono, aceleración del crecimiento, y puede aparecer la menarquia. En el varón, crece ya no solo es el volumen testicular, crece que el pene, el vello, el cambio de voz, la primera eyaculación. En el 4 ya casi está la maduración completa. La mama de doble contorno, areola y pezón se diferencian. Tanner 4 para la mujer, doble contorno de la mama. En el hombre, engrosamiento del pene, desarrollo del testículo y escroto. Y el Tanner 5 es la mama adulta. Entonces, Tanner 5 describe la maduración de la mama y los genitales en forma del adulto, el Tanner 5, mientras que el Tanner 1 es el estadio de los no cambios, de la parte infantil todavía. ¿Ya? ¿Eso es fácil de aprender? Sí. Si nosotros comenzamos a describir cada uno de los estadios. Y acá están, miren, infantil el primero hemos dicho, perfecto. En el 2 aparece el botón mamario y escaso vello. En el 3 es el bien visible, el 3, ¿no? Abundante vello y ya comienza la mama. Y más ya con la mama, con el pezón. El desarrollo máximo en el 4, el pezón en areolas elevados, y el vello va sufriendo la transformación. Es escaso, después es un poquito más abundante, y adquiere la forma triangular, pero pequeño, y la extensión a los muslos, ya cuando es adulto, que se hemos dicho, el 5. El 5 adulto, el 1 infantil. ¿Y dónde empieza? En el Tanner 2. Preguntas del examen. Y acá lo ven mejor. Estadio 1, infantil. Estadio 2, brote mamario, botón mamario. Estadio 3, continúa el crecimiento. El estadio 4, la areola y el pezón pueden distinguirse como una segunda elevación, el doble contorno. Estadio 5 ya es la mama del adulto. Y en el vello, escaso, rizado, un poquito más triangular, toda la forma del adulto casi, y en el quinto ya hasta los muslos, puede ver. Pero esto tiene variaciones según cada persona.
porque hay gente que no tiene vellos, ¿verdad? Por eso que este es un patrón para tomar en cuenta en lo más frecuente. En el varón, el pene, escroto y testículos infantiles de estadio 1. Empieza el agrandamiento del testículo en el estadio 2 y aparición de vello ligero. En el estadio 3 ya no solo es el testículo, va agrandándose el pene. O sea, hay que decirle al niño que no es que se va a quedar así su pene, va a ir creciendo, ¿ya? El vello ya es un poquito más. En el estadio 4, aumento del tamaño del pene con crecimiento del diámetro y desarrollo del glande, agrandamiento del testículo, el escroto se va haciendo la piel más oscurita, que no es nada malo, ni hay que estar... hay niños que dicen, no, pero está sucio, algo pasa, ¿por qué ahora está más oscuro? Porque eso es normal, es la pigmentación de la piel escrotal, porque se hace más gruesa. El vello también es más rizado y más abundante, y el 5, que es el estadio ya del tamaño del adulto. ¿Ya? Acuérdense que el estirón empieza en el Tanner 3, el estirón, y puede aparecer también entre el Tanner 3 y 4 la menarquia. ¿Qué es la menarquia? La primera regla. Muy bien. La maduración, hemos dicho que este es un proceso de crecimiento, ¿verdad? Tiene que ver con la maduración ósea. La maduración ósea va de acuerdo a la edad biológica y debe ir de acuerdo más o menos a la edad cronológica. Pero a veces esto no es así y ahí podemos hacer el diagnóstico de pubertad precoz o pubertad retrasada, ¿no? O retardada. Entonces tiene que ver la maduración ósea. Ustedes saben que la masa ósea, bueno, viene desde que el bebé está en la barriguita, ¿no es cierto? Desde el inicio. Y va aumentando, pero la etapa de la pubertad adolescencia es fundamental, porque se dice que el 40% de la maduración ósea se da en esta etapa de la pubertad adolescencia. Entonces es imprescindible esta etapa de la pubertad, que cuidemos ese crecimiento óseo, porque es donde se van rellenando y se van formando ya las epífisis con calcio, porque al inicio, antes de la menarca, todavía es cartílago, solamente están las diáfisis y no hay tanto macizo óseo, tanto calcio y cartílago formando ya tejido óseo en sí, ¿no? Esto se da cuando ya estamos en la plena adolescencia, en la posmenarquia, ¿no? Ya va llenando, mire, más blanquito el huesito y va cerrándose las epífisis. De allí es que dicen algunos, ¿no? Entonces, si se cierra todo, entonces ya no crece. No, sí crece porque en la parte de la maduración ósea, ustedes ya lo han estudiado antes en fisiología, no es todo a la misma vez, es a la misma vez, pero en diferentes velocidades, ¿no? La columna, las manos, los huesos largos de las piernas, de los brazos, es diferente. Entonces va terminando más o menos, se dice, termina más o menos hasta los 30 años, teniendo su acné a los 18, 20 años, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la evaluación clínica entonces? Después de que nosotros ya conocemos muy bien lo de Tanner, estadios del 1 al 5, donde el primer estadio es infantil y el último es del adulto, y que por todas las evidencias a nivel mundial sabemos que la normalidad es que estos cambios empiecen a los 8 años, más de los 8 años en las niñas y más de los 9 en los niños, vemos cómo hacemos la valoración clínica. ¿Es un arte muy especial? Sí. ¿Puede ser motivo de ansiedad? Claro que sí. Fundamental el entorno, la privacidad, la tranquilidad y la comodidad. Restringir el número de participantes. Y acá ustedes esto lo están evidenciando y lo están aprendiendo muy bien en sus prácticas. Quienes ven adolescentes, también los adultos, ¿no? Pero bien adolescentes, que es fundamental la privacidad y la tranquilidad para que la niña pueda ser evaluada. Las niñas deben estar siempre acompañadas. Las adolescentes pudieran decidir si desean estar acompañadas o solas también, pero siempre hay que atender con alguien para que no haya problemas.
y explicar en qué consistiría el examen. Fundamental la información. El examen general y segmentario con énfasis en el desarrollo puberal, las clasificaciones de los estadios, hay que saberlos perfectamente, y cuando se toque el tema de abuso sexual, evitar que la niña sienta que aquello es prohibido o vergonzante, ¿ya? Para que no piense que es culpa de él. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Hemos dicho en la niña adolescente, la telarquía, la pubarquia y la menarquia. La telarquía, el desarrollo mamario, es una de las primeras manifestaciones, que hemos visto, de la impregnación estrogénica. Para la evaluación se usan los estadios de Tanner. Los estadios son del 1 al 5. La pubarquia, el desarrollo del vello púbico, y axilar se desarrolla gracias a la secreción de andrógenos. ¿Dónde empieza primero? En el pubis. ¿Dónde empieza después? En la axila. La pubarquia suele aparecer tras la telarquia, aunque a veces este orden puede invertirse, ¿no? Y la menarquia, que es la primera menstruación. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Telarquia, pubarquia y menarquia. Y estas son las posiciones para poder evidenciar la evaluación clínica que ustedes están haciendo en la práctica y los consultorios. La posición de ranita, quiere decir con las plantas juntas, y si no, cuando son más pequeñitos, genu pectoral para poder ver bien la parte del introito, la parte de los labios mayores y menores, del clítoris y todo lo demás. Y puede estar ayudado con la mamá para que la pueda ayudar, ¿no? Hay una maniobra de Caparro, que es esta maniobra, donde se tiran un poquito hacia adelante con mucha suavidad, usando sus guantes muy bien, hacia adelante para ver la parte interna. ¿Qué voy a ver yo? Si está el himen, cómo está la parte del clítoris, del introito y la parte del perineo. Entonces, esta es la maniobra de Caparro, ¿ya? Tengo 5 objetivos. Explicar el objetivo del examen y procedimiento del mismo examen, solicitar al adolescente que se coloque la batita o solera, realizar el examen de mamas y genitales con suavidad y paciencia, respetando el pudor, promover la participación y solicitar la colaboración con los exámenes a realizar, y mientras se realice el examen de las mamas y genitales se debe explicar el procedimiento en el mismo momento para que después el adolescente no pueda hacer el examen propio, el autoexamen de mamas. Esto es importante cuando hacemos el examen con las púberes y los adolescentes. O sea, no solo es el examen, sino también educarla, que después de la regla es el mejor momento para hacer el autoexamen de mamas. Después de que se bañe o en la ducha se puede hacer su autoexamen de mamas. Acá lo fundamental es explicar por qué estoy examinando y qué voy a hacer, y solicitar a la paciente que esté cubierta con su batita y todo lo demás, ¿ya? De hecho, debe ser por un profesional de salud capacitado y especializado, requiere la presencia de autorización de la madre, padre o tutor, no se olviden. Si la mamá, el papá o ella no quiere ser examinada, pues no se hace. En ginecología infanto-juvenil es así, no se hace. El procedimiento se realiza cuidando la protección al menor y su pudor. Ojo acá, los grupos de práctica. Tenemos que ganar la confianza del adolescente, de la niña, hacerla sentir bien, no pararnos frente a ella y estar mirándola con cara de examinador y de repente la niña se va a sentar y va a llorar porque va a sentir que está siendo invadida, ¿no? Acuérdense, por favor, de esta parte para hacer el examen. ¿Ya? Entonces, la interpretación va a dar lugar a que yo vea los resultados, hemos dicho, y veamos la normalidad. Está bien el Tanner, ¿qué edad tiene? Mayor de 8 años. Está bien el Tanner en el varón, ¿qué edad tiene? Tiene 9 años y empezó con el crecimiento testicular. Entonces, me da a luz a la normalidad. ¿Es adecuado? ¿Sí o no? Si no es adecuado, puede ser precoz o puede ser retardado. Y ya tengo 2 diagnósticos que tengo que referir a la paciente al ginecólogo o al ginecólogo infanto-juvenil. ¿Ya? Si la maduración sexual es adecuada, citar al año. Si la maduración sexual es precoz o retardada, se deberá referir a un servicio de atención especializado. ¿Cuáles son las recomendaciones?
confianza y credibilidad, referencia y contrarreferencia oportuna. Si yo veo una alteración de ese crecimiento de desarrollo de pubertad adolescencia, escuchar, comunicación no verbal, y lenguaje tiene que ser claro y sencillo, bien grande aquí, para que me pueda entender en forma sencilla las recomendaciones que le doy. Variaciones, entonces está el retraso del desarrollo y la precocidad del desarrollo, ¿no? Entonces, precoz, cuando los caracteres sexuales secundarios y crecimiento de los órganos se adelantan. Adecuado cuando están según los estadios de Turner con su edad, y retardado cuando se retrasa más de los 14 años. Entonces, tenemos definiciones establecidas. En mujeres, la pubertad precoz, menor de 8 años. En varones, menor de 9. En pubertad, mayor de 13. Y en varones, mayor de 14. Esta es la definición que vamos a utilizar para pubertad precoz y para pubertad tardía. Pubertad precoz, repito, menos de 8 en mujer, menos de 9 en varón. Pubertad tardía, más de 13 en mujer, más de 14 en varón. Y acá está la pubertad precoz, que no es tema de la clase de hoy, pero para saber un poquito, porque ustedes ya han hecho inclusive sus casos clínicos y los han hecho muy bien. Entonces, la etiología puede ser de la precocidad, la pubertad precoz, la etiología de los mecanismos de la precocidad de la pubertad. La etiología puede ser la pubertad precoz central y puede ser periférica, y también hay variantes, ¿no? Benignas que están en proceso, ¿no? El mecanismo de la central va a ser del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Eso va a ser, es sobre esta activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal que se dan las alteraciones en su secreción, en el incremento, en la disminución. En la precocidad periférica no es dependiente del hipotálamo hipófisis gonadal, del hipotálamo casi siempre, no es dependiente, es periférico, tiene que ver con los ovarios, los testículos, otras hormonas suprarrenales, la hiperplasia renal, exceso de los esteroides por estos tumores periféricos. El central, es el sistema nervioso central, el hipotálamo, tiene que ver con las gonadotrofinas, ¿cierto? Y también hay variaciones donde pueden tener caracteres sexuales secundarios, pero no venir la regla, o aparición solamente del botón mamario y después retrasarse todo. Entonces son variaciones o variantes de esta pubertad precoz, ¿no? Telarquia prematura, adrenarquia prematura, pero así aislada nada más, ¿no? La etiología de los mecanismos muchas veces desconocidos, pero tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis o gonadal, ¿ya? La clasificación: pubertad precoz central, PPC, conocida también, y la pubertad verdadera, como se le conoce a la pubertad precoz central, ¿no? Dependiente de qué hemos dicho, gonadotrofinas. Y la periférica, como pseudopubertad, porque tiene que ver más con las gónadas, tumores que nos produzcan mayor secreción de las hormonas o menor secreción de estas. Y por eso darse la pubertad precoz periférica. O sea, no dependiente de las gonadotrofinas. Y acá está la central, idiopática, secundarias a lesiones del sistema nervioso central, exposición posttemprana a esteroides también puede ser, por alguna razón, y las características de las mismas. Como es una pubertad precoz, donde se está adelantando toda la maduración de los órganos gonadales, el estrógeno va a estar alto, entonces la maduración ósea no se va a alterar, más bien va a estar precozmente en crecimiento, en progreso, ¿no es cierto? Y la periférica tiene que ver con los quistes de los ovarios, con los tumores, en los niños con las tumores de las células de Leydig, tumores germinales, tiene que ver con pubertad precoz familiar limitada también, esto en los varones, ¿no?
Formas especiales, telarquía prematura, solamente aparece la telarquía, desarrollo mamario aislado, único bilateral en niñas menores de 8 años, exploración física, la talla corresponde a la edad, todo está normal, solamente la telarquía. Entonces hay que hacer el seguimiento y hay que ir valorando los otros estadios de las pacientes, ¿ya? Adrenarquía prematura también, aparición de vello pubiano antes de los 8 años, y ahí queda, nada más. Uy, apareció, uy, doctora, tiene ya mi hijita la pubertad, pero hay que ver solamente si es adrenarquía prematura, hacer el seguimiento. Y la menarquia también aislar, sangrado uterino cíclico sin otro signo de maduración. Y después se nivela. El tratamiento depende de la causa. Y lo más importante acá en la pubertad precoz es detener la maduración ósea, porque si no, ya no va a crecer. Se cierran todas las epífisis o va a crecer mucho menos. Entonces aquí es donde podemos dar los análogos de GnRH, ¿no? Y también la hormona del crecimiento, dependiendo de en qué edad esté, ¿ya? El manejo, no se olviden en tratamiento, ¿qué es el manejo? El manejo debe ser multidisciplinario, tanto por parte de endocrinólogos, pediatras, dermatólogos, ginecólogos, psicólogos y psiquiatras, porque estas alteraciones nos pueden dar cambios psicológicos que estamos nosotros ya describiendo anteriormente. Y acá, un algoritmo para que vean cómo es importante acá para los alumnos, en esta parte que estamos estudiando, la anamnesis, la historia clínica, por favor. Cuando nosotros veamos a una niña o un niño con problemas de retraso de crecimiento o de adelanto de crecimiento, una historia bien hecha con todos los antecedentes familiares y personales. Y lo otro es la valoración clínica. Estadios de Tanner para poder nosotros determinar bien el diagnóstico. Estamos frente a una pubertad retrasada o una pubertad precoz, ¿ya? La pubertad retrasada, en este sentido, puede ser por enfermedades crónicas, por hipogonadismo hipogonadotrófico, hipogonadismo hipergonadotrófico. La cosa es dar el diagnóstico, ver si el diagnóstico es diferencial y dar el tratamiento. Que si es pubertad retrasada, obvio que va a tener que ser con hormonas, ¿no es cierto? Con hormonas, pero cuidando que estas hormonas no vayan a causar alteraciones o patologías en otros órganos, ¿no? La pubertad retrasada, cuando no se inicia el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a los 14 años de edad, equivalente a una edad cronológica superior a 2 desviaciones estándar por encima de la media. Entonces, cuando no se han iniciado los caracteres sexuales, pasados los 14 años. El tratamiento, evidentemente, va a ser, según la causa responsable, y el manejo debe ser multidisciplinar. Igualito, ¿ya? Y acá está también el algoritmo, pero de la pubertad precoz, antes de los 8 años, y todo lo que ustedes tienen que ver. Acá lo fundamental les traigo eso yo porque quiero que vean el anamnesis, la historia clínica y la valoración clínica que tenemos que dar muy bien por los estadios de Tanner. Muy bien, chicos, eso es todo lo que teníamos que hablar sobre esta parte de pubertad, adolescencia.